Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Censura en la Casa Blanca. Si puedo preguntar, en la investigación sobre Rusia, ¿le preocupa que pueda enfrentar cargos? No me preocupa nada de la investigación rusa, porque es un fraude. Es suficiente. Baja el micrófono. Te digo una cosa, CNN debería sentirse avergonzada de tenerte trabajando para ellos. Eres una persona muy grosera y terrible. Ante las preguntas del periodista de CNN, Jim Acosta, sobre la caravana de inmigrantes y la influencia rusa en las elecciones del 2016, el presidente Donald Trump respondió nuevamente, descalificando con duros señalamientos el trabajo del reportero. Usted mostraba propagandas con gente trepando las rejas. No eran actores. No eran actores. No eran actores que venían de Hollywood. Esto ocurrió hace unos días. Sin embargo, están a cientos de miles de kilómetros de distancia. ¿Sabes qué? Creo que deberías dejarme dirigir el país. Tú diriges CNN y si lo hicieras bien, tu audiencia sería mucho mayor. El ataque contra el periodista no acabó allí. Minutos después de finalizada la rueda de prensa, integrantes del Servicio Secreto estadounidense le arrebataron su acreditación permanente y vetaron al reconocido corresponsal. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se opone firmemente a la decisión administrativa de Trump de utilizar las credenciales de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos como una herramienta para castigar a un periodista con el que tiene una difícil relación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el director de Fundamedios César Ricaurte, el reconocido periodista latino de Univisión Jorge Ramos y la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez, analizan lo que representan y el impacto que tienen los repetitivos ataques del presidente Donald Trump contra la libertad de prensa en los Estados Unidos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Hasta nuevo aviso fue suspendida por la Casa Blanca la credencial que le permitía al reportero de CNN, Jim Acosta, ingresar de manera libre a la Casa Blanca para realizar la cobertura periodística del día a día del presidente Donald Trump. El punto clave de esta noticia. Horas antes de este flagrante veto, el reconocido periodista había formulado una serie de interrogantes al mandatario estadounidense. El reportero cuestionó a Trump por sus declaraciones contra la caravana inmigrante, le dijo que no entendía por qué la calificaba como una invasión y le preguntó también si le preocupaban o no las investigaciones sobre la influencia rusa en las elecciones del año 2016. En la tensa rueda de prensa, Donald Trump respondió, descalificó al periodista y horas más tarde, hombres del Servicio Secreto le retiraron su acreditación. CNN, Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa calificaron el hecho como una clara represalia en contra de la libertad de expresión. El nuevo ataque de Donald Trump contra el ejercicio periodístico ocurrió durante una larga y agitada conferencia de prensa en la Casa Blanca. El tema central eran los resultados de las elecciones de medio término en las que el Partido Republicano perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, algunas preguntas sobre temas de interés muy sensibles internacionalmente, como la caravana de migrantes centroamericanos que va camino hacia Estados Unidos, resultaron incómodas para el mandatario. Gracias, señor presidente. Quiero cuestionar una de las declaraciones que hizo al final de la campaña. Aquí vamos. Como sabe, señor presidente, la caravana no es una invasión. Es un grupo de migrantes que se desplazan desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos. Gracias por decirme eso. Lo aprecio. ¿Por qué la caracterizó como tal?
porque la considero una invasión. Tú y yo tenemos una diferencia de opinión. ¿Pero cree haber demonizado a los migrantes? En absoluto. Quiero que vengan al país, pero tienen que venir legalmente. Esto es un proceso. Tenemos cientos de compañías y necesitamos gente. El blanco directo de la ofensiva de Trump contra la prensa fue nuevamente el periodista de CNN, Jim Acosta, reconocido por ser uno de los reporteros más incisivos y rigurosos a la hora de preguntar en la Casa Blanca. Usted mostraba propagandas con gente trepando las rejas. No eran actores. No eran actores. No eran actores que venían de Hollywood. Esto ocurrió hace unos días. Sin embargo, están a cientos de miles de kilómetros de distancia. ¿Sabes qué? Creo que deberías dejarme dirigir el país. Tú diriges CNN y si lo hicieras bien, tu audiencia sería mucho mayor. Está bien. Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Perdóneme, señora. El reportero trató de hacer otra pregunta, pero una becaria de la Casa Blanca intentó quitarle el micrófono y Trump quiso seguir con el reportero de la NBC. Es suficiente. Es suficiente. Peter, vamos. Si puedo preguntar, en la investigación sobre Rusia, ¿le preocupa que pueda enfrentar cargos? No me preocupa nada de la investigación rusa, porque es un fraude. Es suficiente. Baja el micrófono. El presidente, visiblemente molesto, continuó su arremetida contra Acosta. Te digo una cosa, CNN debería sentirse avergonzada de tenerte trabajando para ellos. Eres una persona muy grosera y terrible. La forma en que la tratas a Sarah Sanders es horrible. La forma en que tratas a otras personas es horrible. No deberías tratar a la gente de esa manera. A su turno, el periodista de la NBC, Peter Alexander, salió en defensa de su colega, pero Trump contraatacó. Viajé con él y lo he observado. Es un reportero que trabaja muy duro como el resto de nosotros. Bueno, tampoco soy un gran fan tuyo, para ser honesto. Entonces déjeme hacer una pregunta. Siéntese, por favor. Cuando reportas noticias falsas, ¿qué es lo que hace CNN? Muchas veces eres el enemigo del pueblo. Al término del tensionante episodio, un agente del servicio secreto le reclamó al reportero de CNN su credencial permanente para ingresar a la Casa Blanca. Así quedó registrado en un video. Soy Jim Acosta. Estoy enfrente de la Casa Blanca. El servicio secreto me está pidiendo mi credencial. Obviamente no hay rencores con el oficial, pero ahora estoy entregando mi credencial al servicio secreto. La Casa Blanca justificó el retiro de la acreditación en que el periodista puso sus manos sobre la asistente oficial que trató de quitarle el micrófono. Jim Acosta calificó de mentira ese argumento. Sarah Sanders, portavoz Casa Blanca. El presidente Trump cree en una prensa libre y espera y acoge las preguntas difíciles sobre él y su administración. Sin embargo, nunca toleraremos a un reportero colocando sus manos sobre una mujer joven solo tratando de hacer su trabajo como pasante de la Casa Blanca. Jim Acosta, esto es una mentira. En un comunicado, CNN respaldó al reportero y condenó los ataques de Trump. Los continuos ataques de este presidente a la prensa han ido demasiado lejos. No solo son peligrosos, son inquietantemente antiestadounidenses. Muy bien, yo los invito a que opinen utilizando el hashtag numeral La Noche Censura a Trump y respondiendo la siguiente pregunta en nuestras redes sociales a través de Twitter. ¿Qué opinión tiene usted de los nuevos ataques del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la prensa? Más adelante estaremos leyendo los mensajes que ustedes envíen a cada una de las cuentas de nuestro equipo periodístico. Voy a saludar a nuestros invitados. Hasta ahora nos acompaña en Cali, Colombia, María Elvira Domínguez Lloreda. Ella es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias por la invitación y quiero saludar también a mis compañeros de panel, a Jorge y a César, y gracias por esta invitación. Perfecto. Está con nosotros César Ricaurte desde Quito, Ecuador, director de Fundamedios. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, un enorme saludo a toda la audiencia y también a María Elvira y Jorge, los compañeros de panel. Comienzo con María Elvira, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa.
En nuestros países de América Latina, de alguna manera es más recurrente ver este tipo de actos, este tipo de ataques contra la prensa por parte de los poderosos, en muchas ocasiones por los mismos presidentes. Ahí está el caso de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Rafael Correa en su momento. Pero en Estados Unidos no solía suceder este tipo de situaciones. A su juicio, María Elvira, ¿qué está en juego en este momento en los Estados Unidos, teniendo como contexto estas últimas actuaciones del presidente Donald Trump? Bueno, gracias, Jefferson. Pues preocupa mucho y sin duda el episodio, llamémoslo así, uno más de los episodios que fue el episodio con el periodista Jim Acosta de CNN. Sí es preocupante para la libertad de prensa, que es lo que la sociedad interamericana defiende, porque no solamente se trata, en este caso y en este episodio específico, no solamente se trata de más agresiones verbales contra los periodistas que tienen unas consecuencias que no se pueden dejar a un lado. O sea, no es simplemente un episodio con agresiones verbales que han venido siendo repetitivas contra periodistas que incomodan de alguna manera al presidente Trump. Pero en este caso particular, además de esas agresiones verbales que tienen unas consecuencias y pueden llevar, como diríamos, unos coletazos, ¿no? Está también la suspensión de la credencial o el retiro de la credencial del periodista Jim Acosta a la Casa Blanca, a cubrir las conferencias de prensa en la Casa Blanca. Entonces, eso es definitivamente es una violación de la libertad de prensa. Y ahí está la mayor preocupación que tenemos en ese sentido, porque uno podría pensar si esto se vuelve recurrente, es decir, si cada vez que hay periodistas que tienen su acreditación para cubrir las conferencias en la Casa Blanca, hacen preguntas incómodas, pues entonces eso podría desencadenar en el retiro de otras credenciales. Eso es un tema pues, que hay que mirar hacia adelante, pero también visibilizar mucho para que no ocurra así. Y de todas maneras también es una violación a la libertad de prensa en el sentido de que de alguna manera puede crear autocensura a nivel de otros periodistas, ¿no? Que se sienten un poco, que puedan llegar a sentirse un poco censurados y prevenidos en el sentido de hacer preguntas incómodas, diríamoslo así, al presidente Trump. Entonces, sí, el estilo del presidente Trump, las agresiones verbales de estos episodios y hoy el retiro de la credencial, pues sin duda constituyen una violación a la libertad de prensa. César Ricaurte, en Quito, Ecuador, ¿qué opinión tiene usted sobre estos dos hechos? El primero de ellos, los descalificativos emitidos por el presidente Donald Trump contra un periodista que le estaba manifestando unos interrogantes. Y el acto seguido, que fue en las últimas horas, que fue el que denunció la misma cadena CNN, y es el que tiene que ver con la suspensión de esa acreditación para que este periodista pueda seguir cubriendo la agenda periodística del presidente Donald Trump. Sí, yo encuentro aquí varios hechos absolutamente condenables y que ubican al presidente Trump, con todo respeto, más cerca de la tradición de caudillos autoritarios populistas latinoamericanos que de la tradición de presidentes democráticos en Estados Unidos. Y eso realmente es muy grave. Primero está obviamente este intercambio, duro intercambio del presidente Trump con un periodista. Aquí lo que encuentro como agravante frente a los anteriores ataques del presidente Trump contra la prensa es que individualice esos ataques. Lo había hecho en campaña justamente con el periodista Jorge Ramos, pero en el poder se había referido en términos generales a la prensa como enemigos del pueblo, como falsas noticias o fake news, ¿no es cierto? Pero en este caso individualiza esos ataques. Y el momento que individualiza esos ataques en contra del corresponsal de CNN, Jim Acosta, lo ubica como un blanco, lo ubica como, lo expone más a ataques de sus partidarios. Y eso es algo que lo hemos visto en América Latina. Sucedió, este episodio me recuerda mucho cuando el presidente Correa calificó a una periodista como gordita horrorosa,
o cuando expulsó a un periodista del Palacio de Gobierno porque le hacía preguntas incómodas. Y estos periodistas después se convirtieron justamente en blanco de ataques de los partidarios del presidente Correa. En este caso no es descabellado, viendo las reacciones de los partidarios del presidente Trump en redes sociales, pensar que el periodista Jean Acosta es en este momento un blanco de ataques de los partidarios del presidente Trump. Y luego, por supuesto, está la represalia, esta represalia inaceptable de haber retirado la credencial para que el periodista Jean Acosta pueda seguir trabajando como corresponsal en la Casa Blanca. Esto es absolutamente inadmisible. Y el tercer hecho que yo encuentro que es realmente muy grave son estas acusaciones gratuitas de la Casa Blanca, insinuando que el periodista le ha puesto sus manos encima de esta becaria, de esta pasante de la Casa Blanca, lo cual cuando vemos los videos en realidad no sucede. Hay un forcejeo en el momento que la becaria le trata de retirar el micrófono, pero no hay ninguna intencionalidad del periodista de poner sus manos o de tocar indebidamente a esta pasante. El insinuar eso en un comunicado oficial de la Casa Blanca también me parece absolutamente condenable. Ese punto es bien importante y quiero preguntarle sobre eso, María Elvira. Hay muchas formas de censura. Una quizás, como lo han calificado diferentes organismos internacionales, es precisamente suspenderle esa credencial a este periodista de CNN, presuntamente por las preguntas que le hizo, preguntas incómodas además, cuestionamientos válidos, legítimos que hizo este periodista al presidente Donald Trump. Pero hay otras formas de censura como desinformar. ¿Hasta dónde cree usted que en este momento esa herramienta de censura está siendo utilizada por el presidente Donald Trump al emitir videos como el que planteábamos al comienzo de este programa? Videos en los que se está acusando al periodista de CNN, y lo decía César, de haber agredido de alguna manera a esta becaria que intentó quitarle el micrófono. Sí, Jefferson, un poco siguiendo en la línea de César, que estoy muy de acuerdo con eso, y es un poco de ese coletazo del que yo hablaba ahora, y de la gravedad, ¿no?, de esas agresiones verbales, de esas acusaciones, de ese desacreditar, en este caso al periodista Jean Acosta, que lo ha hecho con diferentes medios de comunicación, pero en este caso particular con un periodista específico, como lo mencionaba César. Eso me parece que es de mayor gravedad, no solamente porque pone en riesgo, como lo dijo César muy bien, la integridad del periodista, ¿no?, para que sea sujeto a otro tipo de ataques que pueden ser muy complicados, ¿no? Hoy en las redes sociales ustedes ven, ¿no?, que todo fluye de una manera impresionante y se arman obviamente unos corrillos bien importantes, y eso puede ser muy preocupante y puede ser muy grave para el periodista Jean Acosta. Entonces, claro que la herramienta del presidente Trump es desacreditar no solamente a los medios, en este caso específicamente al periodista, en donde habla pues de noticias falsas, donde pues de alguna manera justifica, ¿no?, el retiro de la credencial o su actuación o su agresión, la está justificando, ¿no?, con el posible, el que él está mostrando, el forcejeo, digámoslo así, por el micrófono, ¿no?, que muy bien Jean Acosta salió a decir pues que esto es mentiras. Entonces esa es una de las formas, sin duda, de ir en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión de este periodista específicamente, que lo hace muchísimo más grave, como lo dijo César, cuando se trata de unas acusaciones y de un descrédito, de unas agresiones verbales fuertes contra un periodista en particular, corresponsal de la Casa Blanca. César, acá hay un punto que es bien delicado, y es el papel que juega la opinión pública o que juega la sociedad. Para muchos analistas, Donald Trump asume estas posiciones contra la prensa porque estas posiciones le representan réditos políticos. En este momento la opinión pública estadounidense está del lado de la libertad de expresión en Estados Unidos, de la libertad de prensa, o de alguna manera legitima o considera como acertadas estas actuaciones de Donald Trump. Sí, eso es una de las cosas más graves de todo esto, y hay que considerar
que el presidente, la gravedad de estos ataques es que un presidente de un país, de una nación, no es solamente el jefe de un gobierno, no es solamente el jefe de una administración, sino que es el líder de ese país, de esa nación. En este caso, de un país como Estados Unidos, que ha sido un baluarte de la libertad de prensa durante más de 200 años de existencia. Entonces, el momento que Donald Trump hace este tipo de acusaciones, realiza este tipo de ataques contra la prensa, en realidad es el líder de un país el que está pronunciándose, el que está atacando a la prensa, y eso es gravísimo, porque hay muchos partidarios del presidente Trump, y hay que reconocerlo, que tiene una amplia base, lo acabamos de ver en las elecciones de medio término, tiene una amplia base electoral, y por lo tanto es muy peligroso, realmente es como jugar al incendiario, ¿no? En el sentido de que echa leña al fuego para atizar estas llamas en contra de la prensa. Y la prensa finalmente es una de las instituciones claves para el sostenimiento de una democracia en cualquier país. Por eso decía que, o sea, en América Latina lamentablemente hemos visto cómo estas derivas autoritarias, cómo estos ataques contra la prensa no tienen un buen final. Y en Estados Unidos hay que parar esta forma de actuar del gobernante, del presidente Trump. Hay que pararlo, me parece que de forma terminante. O sea, no puede suceder esto en el país que es el baluarte de la libertad de prensa. Pues César, precisamente cuando hablamos de libertad y respeto a la prensa, quiero en este momento traer a colación otro grave hecho que se presentó en el continente americano, exactamente en la ciudad de Bogotá, contra las instalaciones de RCN Radio por parte de un grupo de vándalos. María Elvira, ahí estamos mostrando estas imágenes. Lo que comenzó como una marcha pacífica de estudiantes universitarios, hoy ha derivado en un acto criminal por parte de un grupo de encapuchados que atacó con fuego a 2 policías y también atacó las instalaciones de la emisora RCN Radio. Toda la solidaridad para este equipo periodístico. Ahí ustedes ven las imágenes grabadas desde una de las emisoras, donde se ve la forma violenta como son lanzados objetos no solamente contra la edificación de RCN Radio, sino también contra los policías que estaban asignados para custodiar estas manifestaciones. Uno de ellos, como ustedes pueden ver en esas imágenes, por poco, ahí ustedes ven, termina envuelto en llamas. Es un acto realmente violento, un acto criminal que condenamos desde todo punto de vista aquí en el programa La Noche. Son manifestaciones de estudiantes, la mayoría de ellos las hacen de manera pacífica, pero hay unos grupos que se infiltran muchas veces o que también hacen parte de estos movimientos estudiantiles que atacan con violencia hasta la fuerza pública. Esas imágenes en este momento, María Elvira, le están dando la vuelta al mundo. Quisiera conocer la reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa frente a estos hechos que también afectan la libertad de expresión y que sucedieron hace pocas horas en Bogotá, en Colombia. Sí, Jefferson, no he tenido acceso a los videos que acaba de pasar, no tengo acceso, pero sí tengo conocimiento de lo que sucedió, el rechazo total de la Sociedad Interamericana de Prensa a estos hechos violentos y vandálicos contra un medio de comunicación, en este caso RCN Radio, ¿no? Y la solidaridad plena. Esto es un tema que hay que visibilizarlo, hay que darle la vuelta al mundo con estas imágenes. Eso no puede permitirse, eso no puede suceder. Y esto sucede, como bien lo decía usted, en una movilización que en principio es una movilización pacífica de estudiantes. Puede pasar lo que ha sucedido hoy, no debe pasar, ¿no? Donde hay siempre grupos, ¿no? que generen esto, y un poco también volviendo a lo que hablaba César de la preocupación. Esto es la polarización que puede crear, ¿no? estas actuaciones y estas agresiones por parte del presidente de los Estados Unidos. Nos polariza aún más, ¿no? Sabiendo que con los riesgos que esto tiene, no solo para la libertad de prensa, sino para el oficio del periodismo, ¿no? Y también otra cosa que es muy importante es que
hay preocupación de que estas actuaciones se puedan extender a otros países, ¿no?, como los nuestros, se puedan extender a otros países, porque aquí no tenemos, ¿no?, algo que sí tiene Estados Unidos y que de alguna manera blinda un poco este tema de libertad de prensa, ¿no?, y es un poco esa independencia y el equilibrio de poderes que hay y la democracia tan fuerte que hay. Entonces, esa institucionalidad que existe allá, pues de alguna manera es como un blindaje, ¿no?, sin decir, ¿no?, que las agresiones, los ataques, el descrédito a periodistas es una violación a la libertad de prensa. Mi solidaridad y el rechazo profundo de parte de la Sociedad Interamericana de Prensa con el hecho que ha sucedido hoy en las instalaciones de RCN Radio en Bogotá, ¿no?, con los estudiantes. Eso es un ataque definitivamente a la libertad de prensa con otros medios, que es la violencia. Sí, llama la atención que esta es la tercera vez que atacan las instalaciones de RCN Radio. ¿Hasta dónde es grave que en este momento, María Elvira, no haya un pronunciamiento unánime que le ponga frenos a estas agresiones? Hoy son contra RCN Radio, pero mañana pueden ser contra otro medio de comunicación diferente. Y uno se pregunta, siguen sucediendo estos hechos, pero no hay un rechazo unánime en Colombia frente a lo que está sucediendo en este caso específico de estos vándalos que hoy pusieron en riesgo la vida de un ser humano, de un policía. Claro, de acuerdo. Debe haber un rechazo unánime, sin duda. En el informe de la situación de libertad de prensa en Colombia, que se presentó en la pasada Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Argentina, en Salta, quedó dentro del informe, ¿no?, los ataques, ¿no?, que ha tenido, esto fue pues a finales de octubre, en la Asamblea, los ataques de los que ha sufrido RCN quedaron especificados en el informe, y tiene que ser así, y tiene que seguir haciéndose un seguimiento, y tiene que haber una visibilidad, ¿no?, y ojalá haya un rechazo absoluto de todos los medios y, por supuesto, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?, permanentemente a esta situación. César Ricaurte, ¿cuál es su opinión, director de Fundamedios? ¿Terminan utilizando el derecho a la protesta pacífica para ejecutar ataques sistemáticos, en este caso contra una emisora? Es la tercera vez que vándalos lanzan objetos y ponen en riesgo la vida no solamente de los policías, sino también de los periodistas que están dentro de esta cadena radial. Sí, asimismo mi rechazo y la solidaridad con todo el personal, los directivos de RCN. Realmente es inaceptable que se produzcan estos hechos en una sociedad democrática. Y es más inaceptable todavía, Oscar, lo que usted mencionaba hace un momento, que haya sectores políticos que no condenen estos actos de violencia. Yo creo que es momento de exigir a todos los actores políticos que quieren hacer política, que quieren acceder al poder en un Estado democrático, que condenen severamente la violencia, y especialmente la violencia contra periodistas. Recordemos que realmente las violaciones a la libertad de expresión, las agresiones contra la prensa, incluso los asesinatos contra periodistas se alimentan de la impunidad, se alimentan de la falta de castigo contra los agresores. Y en este caso tenemos que pedir, exigir a las autoridades que lleven a la justicia a quienes han atacado de esta forma vandálica a un medio de comunicación, y a las fuerzas del orden, obviamente. Como usted señala, hay incluso un agente del orden que sufrió heridas por producto de estos ataques. Pero es muy importante que los gobiernos cesen esta cadena de impunidad en las agresiones contra la prensa. Ese es el factor que alimenta toda esta cadena de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Y el otro factor es que hay sectores políticos que se han comprado este discurso antiprensa, que utilizan este discurso antiprensa para tratar de hacer política, y eso también debe ser algo absolutamente condenable. No podemos aceptar en una sociedad democrática que existan grupos políticos que intentan acceder al poder por vías democráticas que no condenen la violencia contra la prensa.
María Elvira, para finalizar, porque sé que nos puede acompañar solo en este primer bloque, ¿cuáles son las consecuencias o qué relación hay entre actos como los que sucedieron el día de hoy en RCN Radio, esta agresión sistemática, y los pronunciamientos de diferentes políticos que muchas veces atacan a la prensa, en este caso muchas veces atacan inclusive a RCN? Sucedió en la campaña presidencial pasada, donde de manera directa uno de los candidatos, Gustavo Petro, en la plaza pública no solamente emitía cuestionamientos contra RCN, sino también de alguna manera fomentaba que se dijeran o se plantearan este tipo de pronunciamientos que pueden terminar en muchos casos en agresividad, como sucedió el día de hoy. O sea, ¿qué reflexión puede hacer usted sobre esas consecuencias que tiene para la libertad de prensa que un poderoso estigmatice a un medio de comunicación? Claro, no, definitivamente lo estigmatiza y no debe de suceder y no debe existir. Desafortunadamente pasa en muchos países. En Colombia la polarización que vivimos política y en muchos otros ámbitos genera esto, cosa que es absolutamente reprochable y condenable. No debe de suceder, debe haber un unanimismo, como decía César, en torno a esto y no debe ser aceptado. De modo que es una forma sin duda de violar la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información y obviamente la libertad a que los ciudadanos y a que las personas y el público esté informado, ¿no? Cual sea el medio de comunicación escogido por cada uno de los ciudadanos. De modo que esa es una de las formas, ¿no?, de ir contra la libertad de prensa, ¿no?, con violencia, ¿no?, y con violencia y como generar este ambiente de agresión desde lo político, pues que sin duda es muy grave y es mucho más grave. Pues María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, ha sido un gusto tenerla hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y me despido también de Jorge y de César, muy amables. César Ricaurte, director de Fundamedios, muchas gracias por habernos acompañado desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias por el contacto, un enorme saludo a toda la audiencia de NTN y también un abrazo a María Elvira y a Jorge Ramos. Vamos a hacer una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Jorge Ramos. Él es periodista de Univisión, reconocido periodista latino en los Estados Unidos. También estará con nosotros nuestra periodista permanente en Washington, Emiliana Molina. Vamos a estar hablando con ellos dos nuevamente sobre los efectos que genera para la libertad de prensa en Estados Unidos estos ataques que ha hecho Donald Trump en las últimas horas contra un periodista de CNN que no solamente lo insultó públicamente en una rueda de prensa, sino que también después le suspendieron su acreditación como periodista ante la Casa Blanca. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. A lo largo de su corta carrera política, Donald Trump ha visto en los medios de comunicación un enemigo a quien no ha dudado en demonizar y humillar de forma creciente. Here we go. Well, if you don't mind, Mr. President. But they can make anything bad because they are the fake, disgusting news. Desde que era candidato a la presidencia, fijó sus agudos insultos contra medios en específico como CBS, ABC y CNN, entre otros, a quienes no solo acusa de publicar falsas noticias, sino que se burla de sus periodistas, como ocurrió en noviembre del 2015 cuando imitó a un reportero con discapacidad del diario The New York Times. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. This was 14 years ago. They didn't do a retraction. Pero curiosamente, quienes en su mayoría han estado en el blanco de su hostigamiento verbal son aquellos de origen latino, como el reconocido periodista de Univisión Jorge Ramos, quien fue expulsado de una rueda de prensa por el entonces candidato republicano cuando era cuestionado por temas de migración. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down.
Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1900 wall. You cannot deny citizenship to children in this Sit down, please. Those ideas. You weren't called. I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch Go. me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Pero ya como presidente, de las palabras de acoso pasó rápidamente a los hechos y convirtió a los medios en su principal rival a batir, con expresiones soeces contra quienes planteaban dudas y críticas a su gestión, como el reportero de CNN, Jim Acosta. Just Caucasian or white countries, sir, or do you want people to come in from other parts of the world where there are people out? El presidente de Estados Unidos no debería referirse a nosotros como el enemigo del pueblo. Su propia hija lo reconoció. Trump ha definido a algunos periodistas como los seres humanos más deshonestos de la Tierra. Incluso los ha bautizado como el enemigo del pueblo e intentado adoptar represalias legales contra algunos. Since you are attacking our news organization, can you give us a chance? You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Quiet. Mr. President-elect, go ahead. Durante su mandato ha repetido en innumerables ocasiones el concepto noticias falsas contra la prensa crítica y también convocado a un concurso para premiar a lo que llamó el medio más deshonesto y corrupto. Vamos inmediatamente a Washington con nuestra periodista permanente en Washington de NTN 24, Emiliana Molina. Es un gusto tenerte aquí en el programa La Noche. Jefferson, el gusto es mío. Emiliana, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que todos los días tú estás allí en la Casa Blanca haciendo la cobertura periodística del día a día del presidente Donald Trump, ¿qué efecto ha tenido la decisión que tomó la Casa Blanca de suspender la credencial de este periodista de CNN, coincidencialmente o precisamente luego de que ese reportero le hizo unos cuestionamientos al presidente Donald Trump? Preguntas que a él no le gustaron, evidentemente. Jefferson, bueno, ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, cada vez que se le hace una pregunta al mandatario estadounidense y que simplemente no quiere responder o que quiere evadir, intenta pasar al siguiente periodista, pero en muchas ocasiones estos corresponsales de la Casa Blanca, de cierta manera, están un poco unidos en intentar hacerle las mismas preguntas o preguntar las mismas preguntas de una manera diferente para lograr que el presidente las responda, ¿no? Entonces, hemos visto en la Casa Blanca mucha unidad por parte de los corresponsales, incluso en ocasiones cuando se le hacen preguntas al mandatario que éste no responde y que le da la palabra a un periodista diferente, el periodista que sigue en el turno hace la misma pregunta y la repite de una manera diferente para lograr, en fin, una respuesta por parte del presidente, ¿no? Porque los periodistas, al fin y al cabo, son de cierta manera el intermediario entre los ciudadanos estadounidenses y el presidente. Y estamos intentando hacer nuestro trabajo y hacer las preguntas que creemos que los ciudadanos americanos quieren saber, Jefferson, pero hemos visto mucha unidad de parte de los corresponsales en la Casa Blanca y también por parte de asociaciones como la Asociación de los Corresponsales de la Casa Blanca, que también han respaldado las preguntas y la posición de este periodista de CNN. Emiliana, ¿está utilizando el presidente Donald Trump las credenciales de los periodistas como una herramienta de censura, una herramienta de presión? Yo creo que de cierta manera sí está intentando crear algún tipo de miedo, algún tipo de censura o autocensurar a los periodistas, ¿no? Crear de pronto en aquellos que se dejan intimidar que no hagan preguntas a las que el mandatario posiblemente no les va a responder o no les va a dar la palabra en una próxima rueda de prensa. Entonces, es posible que esto esté ocurriendo con algunos periodistas. Ahora, no me consta y sé que constantemente hemos visto altercados entre algunos corresponsales y el mandatario estadounidense, precisamente porque hay unos que creen que este tipo de preguntas duras se deben continuar haciendo para crear conciencia o lograr llegar al fondo de lo que está sucediendo en esta administración, ¿no? Y el hecho de que Trump
no le guste que le estén preguntando sobre la investigación de la trama rusa, porque ahora podría tener implicaciones, viendo que tenemos en el Congreso una Cámara de Representantes de demócratas que posiblemente están dispuestos a investigarlo. No significa que él no tiene que responder o que tiene que responderle de una manera fuerte o un esfuerzo por censurar al periodista simplemente por hacer una pregunta. Jefferson. Emiliana, permítame, voy a Miami, Florida. Allí está Jorge Ramos, reconocido periodista latino en los Estados Unidos. Es conductor del programa Al Punto de la cadena internacional Univisión, ganador de 8 premios Emmy. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en el programa La Noche. Un placer estar con ustedes, gracias. Jorge, quisiera comenzar preguntándole, ¿qué representa para usted ese nuevo acto de censura del presidente estadounidense Donald Trump? Mira, lo que pasa es que nosotros en América Latina, ustedes en Colombia y en otras partes del hemisferio, lo identificamos perfectamente. Aquí se trata de un acto de intimidación, un acto de represión y un acto de censura. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a que esto ocurriera en los Estados Unidos, pero con Donald Trump ha cambiado absolutamente todo. A mí me ocurrió hace 3 años y ahora es una conducta que se ha vuelto a repetir aquí en este país. ¿Cuáles son las formas de censura que, a su juicio, está ejecutando en este momento Donald Trump contra la prensa en los Estados Unidos? Yo lo dividiré en 2 partes. La primera es intimidación. O sea, en el momento en el que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, dice que los periodistas somos los enemigos del pueblo, así lo ha dicho, en ese momento hay un factor de intimidación y de ataque que, por ejemplo, cuando nos toca ir a cubrir actos del presidente Trump o actos del Partido Republicano, hay ataques directos y en las redes sociales en contra de los periodistas. Digamos que esa es una forma indirecta de censura. La forma más directa de censura es lo que acaba de ocurrir en las últimas 24 horas, en donde a Jim Acosta, el corresponsal de CNN, le han quitado su credencial de prensa. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que Jim Acosta no puede cubrir en la Casa Blanca las actividades oficiales del gobierno. Esa es una forma de censura. Otra forma de censura directa es lo que le ha ocurrido a varios periodistas a quienes no les dan acceso a las actividades del presidente. Lo que me ocurrió a mí, que un grandulón, un guardaespaldas, un guarura, como lo decimos en México, me sacó de una conferencia de prensa. Esas son 3 formas muy concretas de censura que están ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Jorge, ¿y esto por qué es grave? Expliquémosle a nuestros televidentes. ¿Qué efecto generan estas actuaciones en los demás periodistas? Bueno, y yo creo que si le quitan a tu compañero su credencial de acceso a la Casa Blanca y ese es tu trabajo, la siguiente vez van a tener mucho más cuidado. Me parece que los periodistas que están en la Casa Blanca, muchos de ellos temen que el presidente los vaya a criticar públicamente o que los vaya a ofender públicamente. Por ejemplo, ayer una corresponsal de la cadena PBS le hizo una pregunta muy válida al presidente Trump. Le preguntó por qué él se había declarado nacionalista. Imagínate, el propio presidente de los Estados Unidos, independientemente de las terribles connotaciones históricas, se autodefine como nacionalista. Y el presidente, en lugar de contestar, ataca a la corresponsal afroamericana diciéndole que su pregunta era racista. Creo que esto tiene enormes consecuencias para todos los que trabajamos en los Estados Unidos y particularmente para los que tienen un trabajo dentro de la Casa Blanca. Es una cuestión de intimidación y de represión, viniendo del hombre más poderoso del mundo. Una de esas periodistas que está siempre en la Casa Blanca, Jorge, es Emiliana Molina. Está con nosotros desde Washington, es nuestra periodista de NTN 24. Emiliana, ¿qué está en juego en este momento para la libertad de prensa en los Estados Unidos? Bueno, Jefferson, recordemos esta situación. Quiero mencionar que es muy similar a una que se vivió durante la época también de Richard Nixon, cuando se filtraron grabaciones de cuando el Washington Post logró encontrar pruebas suficientes que en un final llevaron a la dimisión de Nixon, ¿no? Y que las grabaciones que se filtraron por medios de comunicación fueron Nixon diciendo que no quería ver a ningún periodista del Washington Post en la Casa Blanca. Entonces, ahora, ¿qué le espera a los medios de comunicación? Bueno,
Tenemos 2 años más de este presidente en la Casa Blanca. No es la primera vez que se le quitan los credenciales, como mencionaba Jorge, a un periodista. También lo hicieron removiendo a Caitlin Collins, otra periodista de CNN, recientemente de otra rueda de prensa. Entonces, esto de cierta manera comprueba que el presidente está dispuesto a continuar haciendo esto, no solo con 1 o 2 periodistas, sino el próximo que le haga otra pregunta que simplemente al mandatario no le guste, y posiblemente esto va a llevar a que en las futuras ruedas de prensa, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es una posibilidad, simplemente esté compuesta por periodistas que van a hacer preguntas que le gusten al mandatario estadounidense, que incluso en una de las ocasiones cuando sacaron a Caitlin Collins de una de las ruedas de prensa, estaban personas o funcionarios de la administración de Trump yendo periodista por periodista preguntándoles que qué pregunta pensaban hacerle a Trump durante esta rueda de prensa, y muchos se negaron a dar estas preguntas porque no tienen por qué entregárselas al presidente antes de ingresar a una rueda de prensa para que éste se prepare para una respuesta o para que de cierta manera filtren y decidan quién va a entrar y quién no, debido a las preguntas que tienen pensadas hacer. No, eso no pasa de ningún lado, es uno de los principios de los periodistas. Pues no entregar las preguntas que le va a hacer al entrevistado. Jorge, le hago la misma pregunta, que a su juicio, ¿qué está en juego en ese momento para la libertad de prensa en los Estados Unidos? Bueno, es una verdadera batalla. Aquí de lo que se trata es ver quién va a ganar. Yo apuesto a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que nos da absoluta libertad de expresión en este país. Y yo creo que a la larga, ya sea que lidiemos con Donald Trump por 2 años o por 6 años, Estados Unidos va a ganar y la prensa va a ganar. Es decir, yo creo que Estados Unidos es mucho mejor que su presidente, pero eso es lo que está en juego. Está en juego la libertad de expresión, está en juego... Yo crecí como tú en América Latina, y yo crecí con esta idea maravillosa de que el trabajo de los periodistas era tan importante que podía tumbar a un presidente, que podía quitar a un presidente, y ocurrió efectivamente con Richard Nixon. Yo vengo de esta generación de Watergate, en donde pensábamos que los corresponsales tenían algo importante que decir, y que nuestra principal función, además de reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera, nuestra principal función es cuestionar a los que tienen el poder. Nuestro lugar es ser contrapoder, es decir, de estar del otro lado del poder. Yo vengo de esa generación, y eso es exactamente lo que está en juego ahora. Si fuera por parte del presidente Trump, haríamos lo que él quisiera, pero no somos ni del Partido Republicano, ni aceptamos lo que él diga, y es un presidente que miente muchísimo. El diario de New York Times y el Washington Post han hecho listas enormes de sus miles, no cientos, sus miles de mentiras. Es un presidente Pinocho, y entonces cuando tienes un presidente Pinocho, un presidente que miente, hay que cuestionarlo, y por eso se queja esta cobertura tan férrea que tiene por parte de los periodistas, cosa que no va a cambiar. Jorge, para finalizar, estamos con Jorge Ramos desde Miami, en los Estados Unidos. ¿Cómo entender que un presidente que quiere reelegirse en los Estados Unidos continúe atacando a la prensa? Desde su interpretación, ¿cree usted que eso le genera réditos políticos en este momento a Donald Trump? ¿Es eso lo que él busca? Es interesante tu pregunta y tienes toda la razón. Sí, atacar a la prensa le da puntos. Atacar a la prensa lo solidifica con su base. Y aquí, fíjate, es muy interesante. Donald Trump es un bully que entiende perfectamente cómo ganar puntos a su favor. Y él ha entendido que no tiene que ganar la popularidad y el apoyo de todos los Estados Unidos. Él sabe perfectamente que su grupo de apoyo está muy limitado. Cerca de 60 millones que votaron por él, y esos son los únicos que le interesan, y los únicos que le interesan para su reelección. Lo que estamos viendo ahora, en estos instantes, es ya la batalla por la Casa Blanca para el 2020, y las elecciones del 3 de noviembre del 2020 van a definir exactamente qué va a ocurrir, si seguimos por el rumbo de Trump o si Estados Unidos corrige rumbo. Pues en Miami, Jorge Ramos, reconocido periodista de Univisión, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, NTN 24. Un placer, gracias. A usted, Jorge. También a Emiliana Morina, en Washington, periodista de NTN 24. Muchas gracias por habernos acompañado con este análisis, Emiliana. Jefferson, claro que sí, un gusto. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche, no sin antes queremos dar nuestra voz de rechazo a esos actos vandálicos que ustedes van a ver en pantalla y que fueron cometidos, fueron ejecutados el día de hoy contra RCN Radio de manera sistemática. Es la tercera vez que vándalos atacan a un medio de comunicación como RCN Radio, nuestra cadena hermana. Toda la solidaridad para los periodistas, pero también para ese policía que estuvo a punto, corrió el riesgo de terminar incinerado por esa bomba de gasolina que le envió uno de estos manifestantes que hacía parte de esta manifestación de los estudiantes. La mayoría de ellos protestan de manera pacífica para lograr un mayor presupuesto para la educación, pero estos vándalos terminan deslegitimando ese tipo de protestas y como ustedes ven ahí, estuvieron a punto de quitarle la vida a uno de los uniformados, a uno de los policías que custodiaba la sede de RCN, la radio. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.